Bueno, para esa primera pregunta, Sergio, pues yo he sido un entrenador antioqueño que me he movido en los primeros años de mi carrera acá y también en los años más recientes en el exterior. Yo comencé a jugar fútbol pues en la Liga Antioqueña de Fútbol con el Semillero Miranda, un club que la gente debe recordar por la referencia de don Hugo Parra, un gran dirigente del fútbol aficionado, y jugábamos ahí en el cincuentenario. También lo deben recordar por Aquivaldo Mosquera, que salió de allí, de ese club. Ahí jugué los primeros años, luego muy temprano me empezó a picar el bichito de la dirección técnica. Empecé como preparador físico en el Club Belén San Bernardo, simultáneamente jugaba o hacía pruebas en el Envigado Fútbol Club, y allí pues me decidieron que no había posibilidad y me centré en los últimos semestres de mi carrera en ser entrenador. Tuve la fortuna de acompañar los procesos de Belén San Bernardo. Jugamos 5 años en la Liga Antioqueña y el director deportivo o propietario Carlos Silva, a quien saludo cordialmente, me dice que tengo un perfil para ser entrenador y me voy desligando de esa parte física. Una vez competimos en Pony Fútbol por 5.º año consecutivo jugando la final. Entonces ya empezaba a haber una tendencia a que nos iba bien, a ser formador, y todo eso desemboca en un primer momento que es la selección Antioquia Infantil. De Belén San Bernardo soy llamado allá. Ese club promotor me da la posibilidad de empezar un ciclo, digamos, un poco más serio en cuanto a la dirección técnica. Acompañé al profe Álvaro Hernández, quien hoy dirige Leones, en las primeras selecciones de Antioquia. Luego el doctor Jaime Robledo me entrega la posibilidad de ser técnico en propiedad. Cito a jugadores importantes, un poco desconocidos en ese momento, como el arquero que hoy conocemos todos, David Ospina, que en ese momento era un chico de 12 años, de 1,50, y empezamos a detectar también esos talentos. Y allí empiezo a hacer un ciclo con selección de Antioquias que desembocan en la selección Colombia Sub-15, con ese mismo combo, los Oscar Murillo, David Ospina y demás. Y luego Nacional, donde había ido a ver prácticas. Me gustaba mucho seguir los entrenamientos de los profesores de ese entonces: Suárez, Luis Fernando Montoya, Carlos Navarrete, Héctor Estrada, quienes estaban en divisiones menores y pues me permitían tomar nota. Entonces, cuando terminé el ciclo de selección de Antioquia, el profesor Luis Fernando Montoya me contacta a través de un dirigente que se llama Agustín Restrepo y me invita, sí señor, de AR Restrepo, y me invitan a trabajar directamente con Atlético Nacional. La historia toma un poquito más de sentido cuando yo digo la edad, ¿cierto? Porque todo esto ocurrió entre los 17 y 23 años de edad. ¿Qué año, profe? Estamos hablando del 99 hasta el 2001-2002, cuando ya empiezo en Atlético Nacional con 25 años. Entonces, pues yo siempre cuento esa anécdota porque haber querido estar en Nacional, haber ido a ver las prácticas, tomar nota, haber dirigido Selección Antioquia, me permite entrar con un poco de confianza, aún siendo muy joven, pero con edad para ser jugador, no para ser un entrenador, con lo que yo siempre he tenido muchísima gratitud por los dueños de Atlético Nacional en ese sentido, porque fueron quienes me posibilitaron la formación durante 13 años. Ahí empecé con camadas como Camilo Zúñiga, Luis Carlos Arias, Marlon Piedrahita, en fin, una serie de jugadores con los que ganamos en la categoría juvenil. El profe Montoya se va, el profe Alexis llega, luego somos invitados a trabajar con el equipo profesional como ayudantes de campo, a aprender, a tomar nota. Llega el profesor Juan José Peláez, quien ya nos da un poquito más de importancia en la cancha, pero sin desligarnos de las divisiones menores.
y tenemos la posibilidad de dirigir en las horas de la tarde una categoría menor, seguir con el proceso de crecimiento de los jugadores y de ser parte del equipo profesional durante 2 o 3 años, porque ahí empatamos con el profe Santiago Escobar. Entonces he estado muy a la sombra, pero tomando atenta nota de todo, hasta que se pasa un proyecto para que los jugadores de reservas tengan más minutos en el fútbol profesional, y se diseña un primer momento con Alianza Petrolera, que estaba en segunda división, y me encargan de ir con 12 jugadores a Barrancabermeja, a formarlos, a potenciarlos, y de allí esos 12, 10 terminan siendo de la plantilla del equipo profesional. Estamos hablando de 2006 y bueno, un poco propio algunos de los jugadores. Ahí también estaba Jimmy Bermúdez, Jair Iglesias, Marlon Piedradito en primer momento. Bueno, esa era más o menos la camada del año 85, y hoy vemos con buenos ojos que muchos jugadores que tuvimos allí han perdurado, que es uno de los puntos que me he preocupado en términos de formación, no que los jugadores debuten y desaparezcan, sino que logren tener esa inteligencia, esa mentalidad y esa capacidad de persistir ante las circunstancias de presión que hay en el fútbol profesional, y que hagan larga su carrera. Cuando regresamos de Alianza Petrolera, bueno, yo me sentía un poquito fatigado ahí. Bajamos un poco, digamos, el ritmo de trabajo de fútbol profesional y fútbol aficionado simultáneamente, y me dedico 2 o 3 años solamente a fútbol aficionado. Tuvimos la posibilidad de trabajar con las categorías sub 13, sub 14 y sub 15, haciendo un nuevo proceso y digamos con una manera mejorada, con otra versión mía como entrenador, como líder de un cuerpo técnico. Y allí tomamos camadas como las de Edwin Cardona, Daniel Santa, Jesús David Urrego, John Estefan Medina, Juan Carlos Villa, jugadores que también de 13 años llegaron hasta la sub-20. Algunos tuvieron la oportunidad de consolidarse, como los que acabo de mencionar, y hoy todavía trascienden en el fútbol profesional, inclusive de selección nacional. Allí tuvimos la posibilidad de estar juntos, sub 13, sub 14, sub 15, inclusive con entrenadores que eran de la escuela. Armamos un buen cuerpo técnico, y hoy hay entrenadores que también han estado en fútbol profesional, como el caso del profesor Walter Rivera, que lo tuvimos mucho rato acá haciendo todo el proceso, llegó a fútbol profesional y hoy se consolidó como campeón en la liga con el Deportivo Pereira. Entonces, todas esas tareas, no solamente de liderar jugadores, sino también cuerpos técnicos, y la historia más bonita, que son los procesos de calidad que hemos escrito para Atlético Nacional, pues es, digamos, motivo de orgullo y también de agradecimiento a Nacional por permitirnos hacer todo eso a la interna, y creo que esa es más o menos la carrera mía hasta ahí. Ya luego viene la ida al exterior y todo ese periplo por Estados Unidos. Eso le iba a preguntar.